neurociencia o las neurociencias nos ofrecen, a través de su investigación, un entendimiento, un conocimiento mucho más preciso de cómo nuestro cerebro computa la información que tiene a su disposición, las emociones, el miedo. Entonces, todas estas cosas de alguna forma ocurren en los grupos, que al final no son más que la fuente de percepción de la percepción de diferentes personas. Entonces, entendiendo el liderazgo como influencia o facilitación para que el grupo resuelva sus necesidades, entendemos que todo lo que pueda ajustarse la forma de liderar a cómo el cerebro procesa de una forma natural, pues puede aportar efectividad en ese liderazgo, ¿no? Bueno, pues yo el experimento científico del campo de las neurociencias que con más cariño por la historia recuerdo es el experimento de Rizzolatti de cómo se descubrieron las neuronas espejo. Y bueno, lo guardo con cariño porque fundamentalmente fue un caso de serendipia. No esperaban encontrar esto y lo encontraron, ¿no? Y como tantas cosas han ocurrido en la historia de la ciencia. Y fundamentalmente este grupo de investigadores estaban registrando la señal de un conjunto de neuronas de la corteza motora, en las cuales, pues básicamente cuando el mono levantaba la mano, pues registraban en esa parte del cerebro, ese conjunto de neuronas, cómo se activaban, ¿no? Claro, la sorpresa vino cuando fueron en un descanso, fueron a coger un bocadillo que tenían en una estantería y vieron cómo el mono también activaba ese conjunto de neuronas. Entonces llegaron a la conclusión de que cómo podía ser que el mono, las neuronas que a priori podían estar asociadas a ese movimiento, también las activara cuando el investigador era el que cogía el bocadillo, ¿no? Levantaba el brazo. Entonces llegaron a la conclusión de que tenemos un par de redes neuronales muy cerquitas las unas de las otras, que unas nos sirven para ejecutar movimiento y las otras nos sirven para la observación del movimiento, ¿no? Y bueno, es algo que no esperaban y que simplemente por eso pues es algo que a mí me parece que es una bonita historia de la neurociencia, ¿no? Bueno, los equipos en esencia, por definición, deberían de ser entornos decía Festinger, de certeza, de seguridad, de certidumbre, ¿no? Entonces, cuando estamos en equipos, de alguna forma debería de ser un entorno en el cual no hubiera cosas ocultas, todo estuviera de alguna forma transparente, permitiera a las personas actuar de una forma más natural. En la medida en la que esto no se da, en la medida en la que esto no se puede dar, mejor dicho, que las personas dentro del grupo, del equipo, no sienten que se pueda dar, eso va a empezar a generar una serie de distorsiones en la percepción de qué es lo que pasa en el grupo, que va a ir en contra precisamente de que el grupo pueda percibirse como un entorno de certidumbre y un entorno de seguridad. Por lo tanto, los equipos en los que no se dan estas transparencias, no se habla de una forma abierta, hay como diferentes intereses, agendas ocultas, etc. En la medida en la que esto se dé en un grupo, el grupo va a sentirse como un entorno amenazante. Además, hay formas de liderazgo que también encima promueven desde el liderazgo, desde el miedo, ¿no? En las organizaciones es muy clásico esto, la fantasía esta de los de arriba. Y los de arriba no sabemos exactamente qué son, ¿no? Otra cosa que tiene el cerebro es que a veces cuando no tiene la información adecuada, la inventa, la completa, ¿no? Entonces, muchas veces el jugar a no ser transparente o a no dar toda la información hace que las personas se sientan amenazadas o sientan el grupo o el equipo como un entorno incierto y por ende amenazante, ¿no? Potencialmente amenazante, volátil, etc. Bueno, primero ser consciente de que tienes un impacto. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que empezar a ser consciente de que tiene un ámbito de influencia, sean sus grupos más inmediatos. Con cualquier persona con la que interactúes tienes cierta influencia, ¿no? Y entonces lo primero es ser consciente de esta influencia. Y después es ser consciente de qué voy a hacer con esta influencia. Entonces, en los grupos creo que hay como una dependencia muy grande a que sea alguien designado líder, ¿no? Que sea el que moviliza a las personas. Y creo que el liderazgo real tiene que venir de entender que las personas dentro de un grupo entiendan que pueden ser líderes, en la medida en la que puedan facilitar la sincronía o la alineación de las personas de cara a resolver sus necesidades del momento.
El liderazgo va muy asociado a qué necesita el grupo en un momento determinado. Por ejemplo, una persona que ante un conflicto pues pueda decidir mediar, ¿no? En ese momento, ese mediador es el líder del grupo, y ese mediador no tiene por qué ser la persona designada a mediar, sino acaba siendo normalmente, de forma espontánea, aquella persona que elige disponer de sus habilidades de mediación en el momento en el que hacen falta, ¿no? Entonces, igual que este ejemplo, el grupo vive en procesos continuos, en la resolución de procesos continuos que les surgen a través de necesidades. Entonces, todo aquel que incorpore, añade valor, que ponga sus conductas en favor de lo que el grupo necesita, es el que lidera. Por lo tanto, vuelvo a lo que he dicho al principio, ¿no? O sea, lo importante es que todo el mundo entienda que tiene un ámbito de influencia, que tiene un poder de influencia y que quiera ejercer ese poder de influencia. Ok, entendemos que una estructura al final son normas que el grupo, se pone, se concreta o acepta para que pueda rendir mejor o para que pueda alcanzar mejor sus objetivos, ¿no? Por ejemplo, una estructura podría ser que un grupo, pues, se reuniera una vez al mes para ver cómo van las cosas, ¿no? O sea, estas cosas que se establecen de forma normativa en un grupo son estructuras que ayudan a que el grupo alcance los objetivos que se han marcado. Entonces, las estructuras que apoyan la innovación es precisamente es el pensamiento, el diseño de diferentes normas que les faciliten el trabajo de cara a maximizar su innovación. Por ejemplo, una de las estructuras que pueden ayudar más a que un grupo innove, o que aporte innovación al propio equipo, puede ser, por ejemplo, pues que haya un tiempo designado para que las personas prueben a hacer cosas diferentes a las que tienen que ver con el objetivo del grupo. Entonces, siempre y cuando haya después un feedback, una retroalimentación de esa actividad que han hecho, pues imagínate pintar, ¿no? Pintar un cuadro. Entonces, si hay una vivencia, una experimentación que puede después aportar a una cierta inspiración a ese grupo, estás maximizando la innovación. No tiene que ser pintar, puede ser básicamente que entre los miembros del grupo puedan facilitarse en la forma en la cual se forman entre ellos en las diferentes competencias que tengan. Por ejemplo, si tú tienes un conocimiento sobre algo muy particular y tú compartes ese conocimiento conmigo, pues de alguna forma a mí me vas a facilitar que haga conexiones entre mis neuronas, entre mi conocimiento también, que pueda favorecer o hacer florecer mucho más la innovación, ¿no? Esto serían las estructuras, normas que faciliten la innovación. Bueno, pues entender, por ejemplo, que las personas cuando estamos atemorizadas, cuando nos sentimos amenazadas, pues que el cerebro esté en esta condición, ¿no? En este estado, implica que, por ejemplo, nuestras capacidades cognitivas estén inhibidas. Cuando el cerebro entra en modo amenaza o se siente amenazado, va a fundamentalmente establecer o elaborar dos respuestas muy sencillas y muy básicas, que son la de la huida o la lucha. Entonces, en la medida en la que un cerebro esté procesando miedo, ese cerebro será incapaz de hacer otras cosas, ¿no? Y de hecho es así, está correlacionado. Es decir, cuanto más miedo sienta, más incapaz seré de utilizar mis habilidades cognitivas, ¿no? O mi talento. Entonces, de alguna forma, en la medida en la cual un grupo se pueda convertir en un entorno libre de amenazas o en el que se gestione las amenazas, de forma en la cual las personas puedan sentirse en un entorno seguro, pues serán más capaces de utilizar sus capacidades cognitivas, su talento, al final. Bien, pues el estado de miedo, el estado en el cual el cerebro está en formato supervivencia, lucha, huida, básicamente es la respuesta que genera un núcleo, una estructura cerebral llamada amígdala, con una acción muy rápida, una cascada bioquímica, genera que el cuerpo se ponga en tensión, se ponga en preparación para la lucha o la huida, ¿no? Entonces, la biología es muy sabia y nos ha dado otro mecanismo que contrarresta que es a través de otra acción, de otra hormona que se llama oxitocina.
Entonces, lo que ocurre fundamentalmente es que la interacción social positiva, que te den un abrazo, que te hagan un reconocimiento, bueno, que estés con alguien con quien confías, etc., genera una segregación de la hormona oxitocina. Y la hormona oxitocina hace muchas cosas en el cuerpo, pero una de las cosas interesantes en este punto es que inhibe la respuesta del miedo. Entonces la oxitocina, cuando a través del corriente sanguíneo pasa por o irriga, digamos, a ese núcleo cerebral de la amígdala, la inhibe. Entonces, fíjate cómo la interacción social está directamente, biológicamente correlacionada con la disminución del miedo en las personas. Entonces, esta sería la respuesta. O sea, es la protección, el sentirte en afecto, el sentirte acompañado es lo que genera que el miedo se disipe. Por lo tanto, aquí se establecen unas características muy claras de qué tiene que ocurrir en un equipo para que no haya miedo, ¿no? Y es pues que tiene que haber afecto, tiene que haber interacción social positiva y sobre todo que la gente la perciba como tal, ¿no? Porque a veces la interacción social positiva se puede percibir como algo amenazante. Entonces, en la forma en la cual esa interacción positiva sea espontánea y sea auténtica, se recibirá igual. Bueno, claro, si atendemos a lo que hemos dicho del miedo, de lo que hemos dicho de que la confianza o la interacción social positiva es la forma de disipar las amenazas o que haya miedo, que se instaure el miedo en nuestros equipos, evidentemente el generar confianza, el generar afecto, debería de ser una prioridad en los grupos para que haya un buen mantenimiento de su clima socioafectivo, ¿no? O sea, en la medida en la que las personas se hagan conscientes de cómo aportan o cómo dejan de aportar en la generación de confianza en los grupos y se puede hacer consciente esto, pues yo creo que, claro, cuanto más una persona esté, digamos que orientada a generar confianza, más confianza va a generar. Si esperamos que la confianza surja de una forma inconsciente o involuntaria, pues a lo mejor se va a generar confianza o a lo mejor no. Entonces, yo creo que es una cuestión probabilística. O sea, en la medida en la que yo pongo a disposición mis recursos atencionales a la generación de confianza y también lo hacen los miembros de mi equipo, pues esa confianza va a haber un efecto de incremento. Entonces, cuando yo digo que hay que utilizar la confianza como factor de desarrollo, es que haya una conciencia en todos los miembros del grupo en el cual entiendan cómo están aportando valor a la confianza. Entonces, si priorizamos eso y si yo me hago consciente de que hago cosas para favorecer ese factor, esa confianza, pues seguramente lo estaré haciendo. Si entiendo que la confianza se tiene que desarrollar de una forma de mano invisible, de una forma como casi mágica, pues a lo mejor no estaré haciendo suficiente por la confianza y la confianza no se estará desarrollando por sí misma. Y como hemos dicho es eso, o sea, hay una relación directa entre confianza y la disminución del miedo en un equipo. Y lo que queremos son equipos en los cuales no haya amenaza y en los cuales los miembros del grupo puedan utilizar el máximo de sus capacidades cognitivas, de su talento al final, ¿no?